trabajadores organizados por nueva constitución y nuevo Estado, en el cuarto programa de esta serie. Hoy día, viernes 2 de octubre, tenemos como invitada a la dirigente sindical Ana Millacaris, que es presidenta de la CUT territorial Chacabuco de la región metropolitana, y también al dirigente Marcelo Reyes, que es director de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, ANFACH. Ambos dirigentes están presentes acá para entregar su opinión sobre distintos temas del acontecer nacional, y dentro de los temas que idealmente queremos tratar en esta hora y media que dura este programa, hay ocho grandes temas que tienen que ver con el presente, el futuro, y también con la historia del movimiento sindical, la lucha del pueblo, lo que ha ocurrido en Chile, ¿ya? El primer tema que queremos tomar es el tema del 18 de octubre. Pronto, en 2 semanas más, estamos a 2 del 18, un día domingo, se cumple un año del estallido del 18 de octubre, que trajo grandes cambios en Chile, ¿ya? Fuera de la expresión de lucha que se dio durante semanas y meses, trajo un gran cambio que es la posibilidad de discutir una nueva constitución con todas las complicaciones que sabemos, pero es un proceso que está en curso. Entonces, la pregunta para nuestros invitados de la organización sindical es: ¿cuál es la evaluación que se hace a un año del estallido del 18 de octubre? Si se han logrado cumplir los objetivos por los cuales el pueblo, los trabajadores, la juventud, las mujeres salieron a lo largo de todo Chile, y cómo se vislumbra que se va a conmemorar este 18 de octubre, ¿ya? Que se cumple un año del estallido social. Entonces, en primer lugar, para hablar de este gran tema, le daríamos la palabra a Anita Millacaris. Adelante, Anita. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias, compañeros, por la invitación. Creo que estos programas son necesarios, ya que la prensa es burgués y no tenemos cabida para entregar información nosotros. Entonces, estos canales son súper buenos que lo estemos ocupando. Bueno, a un año casi ya del 18 de octubre, bueno, nosotros como CUT llevamos mucho tiempo con las mismas demandas sociales que sucedieron en el estallido social, o sea, todo lo que en el estallido social se calificó como abuso y la gente cansada de la injusticia, solicitando igualdad, es lo que veníamos por muchos años en las calles en la CUT, contra la FP, por la calidad de la salud, y un montón de demandas más, porque en realidad con esta constitución estamos obligados a tener muchas demandas, porque esta constitución olvida, o sea, esta constitución es antidemocrática, fue creada por un grupo de personas con mismos ideales políticos, misma religión, o sea, creo que vamos en el proceso. Yo creo que la gente que ya haya salido a la calle, el ciudadano común y corriente, el que se denominaba apolítico en su tiempo, que haya sentido la necesidad de salir a la calle, yo creo que es un gran avance, es un gran despertar de conciencia, pero es una parte del despertar de la conciencia. Yo creo que ahora el camino es ir educando a la población, ya que sabemos perfectamente que nuestro enemigo de clase es superior a nosotros por su poder adquisitivo. Entonces, bueno, nosotros como Q, desde que partió todo esto, nosotros hemos estado súper activos después del estallido, justamente parte del tema de la pandemia, y yo lo que evalúo de la pandemia que provocó algo que a la derecha le provocaba urticaria, que se reconstruyeron los tejidos sociales,
Creo que eso es maravilloso, ya que se armaron las ollas comunes posteriormente. La gente tiene claro que ahora debemos ir por el apruebo, pero yo creo que estamos en el proceso que tenemos que ir educando a la ciudadanía y explicar, porque el rechazo tiene su campaña bien armada, tiene todo por donde difundir, tiene los recursos para poder llegar al pueblo y embaucarlo. Entonces, yo creo que el camino nuestro ahora a un año es fortalecer lo que ya se ha conformado, que son los tejidos sociales, las ollas comunes, el saber, el preocuparse, hoy existe, porque con este sistema neoliberal se había perdido eso, la empatía y la cercanía con el vecino, y esta crisis sanitaria empujó a eso. Entonces yo creo que vamos por un buen camino y creo que esta conmemoración del 18 de octubre es súper importante porque vamos a estar a días del plebiscito. Entonces, creo que es necesario tener clarita todas las demandas. Eso, compañero. Muy bien, compañera. Marcelo. Hola, buenos días, Anita, Raúl. Bueno, yo soy de Valparaíso y trabajo en Valparaíso y mi labor gremial es en Valparaíso, además. Claramente, bueno, antes de llegar al estallido social del 18 de octubre, se vinieron dando algunas señales. Las mujeres, ¿cierto? En la calle, millones de mujeres en la calle, millones de personas con no más AFP, las diversidades sexuales, ¿cierto? Habían manifestaciones muy masivas y no había nada que las aglutinara y las llevara a un camino de construcción de una nueva estabilidad democrática para este país. Yo creo que a todos nos sorprendió el 18 de octubre, ¿ya? Y nació principalmente por los jóvenes, que han dado una pelea histórica eh, durante muchos años, con varias demandas, ¿ya? Y demandas que no fueron satisfechas o fueron parchadas en el Congreso, como todas las otras demandas que se habían venido dando. Yo creo que la clase política también, estoy hablando de todos los partidos políticos, están en una situación de confort, ¿cierto?, en el Congreso, y negociando y tratando de apuntar algunas leyes de parche, como lo dije recién. Nosotros, cuando vimos a los jóvenes ahí de los 30 pesos, ¿cierto?, que subió el metro y empezaron a saltar los torniquetes y a hacer la evasión del pago, a lo mejor todos pensábamos que era una manifestación más de alguna eh, reivindicación, ¿cierto? Pero eso dio pie a un estallido social. Y cualquier cosa podría haber dado pie a ese estallido social. En Valparaíso el estallido social partió el día 19, partió el día siguiente, ¿ya? No fue el mismo 18. Y, y así en todo el país. Y la clase política quedó quedó compleja, quedó perpleja, porque además no había una conducción, ¿ya? Era la ciudadanía la que salió a la calle, y los sindicatos y los trabajadores y las dueñas de casa, los estudiantes, los pobladores, se empezaron a manifestar, pero no había una conducción. Eh, no había un partido político que fuera al frente de esto, sino que eran las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Yo digo todo esto porque no paratearlo, sino porque después del estallido social, bueno, vino un paro nacional también, que fue bastante exitoso, y de alguna forma los partidos, los sindicatos, la CUT, ¿cierto? Las organizaciones empezaron a concentrarse en algún territorio, ¿cierto?, que diera cabida a este tipo de demanda que la ciudadanía estaba pidiendo en la calle.
hablaron de aumentar el sueldo mínimo, hablaron de eliminar la AFP, hablaron y prometieron el cielo, el mar y la tierra durante los primeros días y meses después del estallido social. Y hoy día, cuando uno ve la situación actual, parece que la clase política no ha entendido nada porque ninguna de esas demandas hoy día ha sido satisfecha. Es más, hay leyes que han sido criminalizadoras del movimiento social y que han sido aprobadas en el Congreso, ¿ya? Lo único que uno podría decir que rompió todos los esquemas fue el tema del 10% de la AFP, ¿ya? Y que principalmente se aprobó no porque la derecha quisiera votar a favor, sino porque sabían perfectamente que si no se aprobaba esa ley, el estallido social versión 1.1 venía al día siguiente, o al mismo día que no se aprobara esa ley. Todo el mundo aquí ha tratado de canalizar el estallido social y las demandas a favor de, ¿ya? Yo creo que los trabajadores tienen un rol importante y tienen que concentrarse principalmente en lo que es la movilización social, ¿ya? Sin movilización acá, compañeros, no vamos a lograr absolutamente nada. La movilización fue la que hoy día nos tiene a un 25 de octubre para votar un plebiscito si queremos una nueva constitución. No fueron los partidos políticos, no fueron el gobierno, fue la ciudadanía la que se expresó y de alguna forma se canalizó eso. Y si hubiéramos seguido presionando y no se hubiera firmado ese acuerdo del 19 de noviembre, a lo mejor el gobierno de Piñera hubiera caído, ¿cierto? A lo mejor se hubiera producido algún vacío de poder, pero alguien hubiera tenido que hacerse cargo de eso y incluso hoy día a lo mejor tendríamos una asamblea constituyente, ¿ya? Y no una convención constitucional. Nosotros como aduana teníamos una serie de reivindicaciones antes del 18 de octubre y que la hemos tenido que postergar, principalmente porque hay cosas superiores, aparte que apareció el tema de la pandemia, y como decía la compañera Anita, eso permitió además que las organizaciones sociales se juntaran en las poblaciones principalmente y empezaron a aplicar el concepto de solidaridad de clase ahí en forma directa. Yo espero que el 18 sea un acto masivo incluso en aquellas ciudades en las cuales hay cuarentena, como acá en Valparaíso, que no han querido levantarla, no sabemos por qué. Y que las banderas y las consignas se expresen claramente por parte de las organizaciones sociales y de trabajadores de cuáles son las demandas para que la clase política nuevamente pueda verlas y no esté inventando cuáles son las demandas y tratando de representar al pueblo y a los trabajadores. Yo voy a ir, estamos en cuarentena acá en Valparaíso y hay algunas concentraciones anunciadas, algún permiso en la comisaría virtual sacaremos, pero ahí vamos a estar. Muy bien, compañero. Vamos a dar un giro en la segunda tema de conversación, que está relacionado, pero que es insoslayable no pedirle la opinión a una dirigente y a un dirigente sindical, digamos. Hace poco, en el mes pasado, septiembre, particularmente el 4 de septiembre, se cumplieron los 50 años del gran triunfo popular con Salvador Allende, la Unidad Popular, digamos, esa victoria electoral del día 4 de septiembre, que cumplió 50 años, ¿ya? Entonces, la pregunta es para poder conocer cuál es la valoración que se tiene de ese triunfo a 50 años y cómo se proyecta a partir de ahí, cuáles son las grandes lecciones, digamos, qué es lo que uno puede decir hacia el futuro de nuestro país, digamos, recogiendo esa gran experiencia que ocurrió en Chile. Anita. Bueno, yo considero que estar en los 50 años aniversario del gobierno de la Unidad Popular y estar hoy en esta instancia de estallido social, creo que es un homenaje. Un homenaje innato de la sociedad que estamos entregando a tan gran periodo. Yo creo que del gobierno de la Unidad Popular hay mucho que rescatar, o sea, todavía los niños reciben
leche gracias a lo que se hizo en el gobierno de la Unidad Popular. Y creo que el camino es reconocer primero la historia de nuestro país para ir avanzando y sacar todo lo bueno que tuvimos para poder ir trabajando ahora con esta oportunidad histórica que tenemos de cambiar la Constitución. Yo creo que rescatar todo lo que se había logrado construir con el gobierno de la Unidad Popular, el camino es ese. Yo creo que un gobierno social con leyes, con política social para el pueblo. O sea, creo que ya a tanto tiempo de esta dictadura ha dejado claro, y creo que la crisis sanitaria también dejó en evidencia todo el desnudo, lo egoísta y que este sistema neoliberal, o sea, es un sistema capitalista que solamente busca el lucro y se olvida del individuo. Por ahí yo creo que debemos ir reconstruyendo nuestra historia, tomando el gobierno de la Unidad Popular. Gracias, Anita. Marcelo. Y mira, como tú me habías soplado que algo iban a preguntar de esto, y era un tema que lo quería revisar hace un tiempo atrás, pero por temas de tiempo y urgencia no lo había podido hacer, pero cuando asumió el gobierno de Salvador Allende, cuando yo tenía 6 años, creo, ¿no? Habían 40 medidas, ¿cierto?, que se iban a implementar en los primeros meses del gobierno. Y por nombrar algunas, sí dice, una de las medidas era la supresión de los sueldos fabulosos, ¿no? Dice, limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Más asesores, no, en el Estado. ¿Ya? Dice, la honestidad administrativa, terminaremos con los favoritismos y los saltos de grado en la administración pública. ¿Ya? No más viajes fastuosos al extranjero. No más autos fiscales, dice, en diversiones. El fisco dice, no fabricará nuevos ricos. Esos son los títulos de las medidas del gobierno de Salvador Allende. Jubilaciones justas, no millonarias. Descanso justo y oportuno, previsión para todos. Crearemos el Ministerio de Protección a la Familia. ¿Ya? Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos, útiles escolares sin costo para todos los niños de enseñanza básica. Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no se la pueden proporcionar. Aseguraremos medio litro de leche diaria. ¿Cierto? Instalaremos consultorios maternos e infantiles en todas las poblaciones. ¿Ya? Casa, luz, agua potable para todos. Arriendos a precios fijos. Liberaremos del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados. Una reforma agraria de verdad, ¿cierto? Asistencia médica y sin burocracia, medicina gratuita en los hospitales, no más estafa en los precios de los remedios, becas para estudiantes, ¿cierto? Una nueva economía para poner fin a la inflación, educación física y turismo popular, ¿ya? Fin a la cesantía, trabajo para todos, disolución del grupo móvil de ese tiempo. Y así, me salté algunas, pero creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, ¿ya? Eso era el programa de gobierno de Salvador Allende hace 50 años atrás. Algunas cosas de estas, ¿ya?, se implementaron en el gobierno de la Unidad Popular y otras quedaron truncadas. Y quedaron truncadas obviamente por un gobierno dictatorial que veía que en estas medidas se ponía en jaque, ¿cierto?, a la clase económica y política que gobernaba el país y que lo estaba empujando.
Entonces, si nosotros vemos que hace 50 años había un gobierno que estaba disponible para implementar este tipo de medidas, a lo mejor con menos recursos de los que hoy día tiene el país, uno se hace la pregunta, ¿y por qué no podemos hacerlo entonces también hoy día? Este país es mucho más rico en riqueza natural, es cierto, que a lo mejor hace años atrás, y está la tecnología además para poder extraer esa riqueza. Entonces, un gobierno que planteaba estos temas y que a los 3 años lo derrocaron porque avanzaba en estos temas, y nosotros hoy día queremos construir una nueva constitución que de alguna manera se haga cargo también de esos temas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y estar preparados, y no a lo mejor como no lo estábamos en ese tiempo, para hacerle frente a estos sectores reaccionarios que ya han mostrado su cara durante el estallido social y en adelante durante estos últimos años, y que cuando vean sus privilegios amenazados, ¿ya? Sobre todo los grandes poderes económicos de este país, tengan por seguro, ¿ya? Que algo van a poder o van a tratar de intentar para impedir que la voluntad del pueblo se exprese. Yo no quiero ser alarmista, compañeras y compañeros, pero yo creo que de la historia tenemos que aprender, ¿ya? Y para poder frenar esas amenazas que el día de mañana se nos puedan presentar, y que yo lo digo que sí se van a presentar, insisto que la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sociales y la movilización va a ser la única forma para detener a esas hordas fascistas, ¿cierto?, que se van a tratar de impedir, ¿cierto?, que la voluntad popular se lleve a cabo y crear una constitución para la soberanía del pueblo. Yo creo que eso, aparte de la enseñanza que nosotros podemos tomar del gobierno de la Unión Popular, yo creo que hay que reivindicar muchas cosas que se plantearon en ese tiempo, y segundo, estar también preparados para cualquier situación que se pueda presentar en el futuro. Muy bien. Muy bien. O sea, vamos tocando dos temas y al escucharlo uno empieza a emocionarse, digamos, por las ideas que se expresan por ustedes, por ambos, digamos, y muestran el contraste y, digamos, las contradicciones que hoy día vivimos y cuál es la opinión del movimiento sindical, de los trabajadores organizados, digamos. Y por eso que el programa lleva este nombre por voz propia, las y los trabajadores organizados por nueva constitución, nuevo Estado, porque hay un déficit en la sociedad chilena de que la voz de los movimientos sindicales, como lo dijo Anita, las y los trabajadores, se expresen, digamos, sobre toda la diversidad de temas que hay que resolver en nuestro país, digamos, y esa, cuando uno empieza a escuchar, digamos, ve esa riqueza y como digo, la emoción, ¿ya? También, digamos, estos 50 años es un recuerdo también al presidente, al compañero presidente Salvador Allende, que nos dejó una misión en su último discurso en La Moneda, ¿ya? Y que el pueblo chileno y los trabajadores tendrán que abrir esas grandes alamedas y la están comenzando a abrir, digamos, como lo dice Marcelo, con la unidad, la movilización y la lucha por un Chile distinto, ¿ya? Ahora, un tercer área temática que también uno siente que hay un déficit desde el mundo, desde el trabajo, desde la organización sindical y desde los trabajadores, que es esto que llamamos, o se empieza muchas fuerzas políticas empiezan a hablar de un nuevo modelo de desarrollo y progreso para Chile, un nuevo modelo de desarrollo, ¿ya? Y uno ve que el debate tiende a ser capturado por los académicos de las universidades, por los intelectuales, ONG, pero cuesta encontrar la opinión del movimiento sindical organizado, digamos. ¿Qué tiene que decir sobre este nuevo modelo de desarrollo, ya? Que el neoliberalismo contrajo o ha reducido
la industrialización de Chile la ha concentrado en ciertas áreas. Lo que más se ha desarrollado son los servicios, pero tenemos grandes problemas y todo indica que necesitamos construir una nueva forma de desarrollo en la parte de industria, de servicio, para posibilitar, digamos, que todos puedan tener acceso a lo que el país va quedando como riqueza. Entonces, la pregunta y el gran tema es cómo visualizan ustedes esta idea de un nuevo modelo de desarrollo y progreso para Chile. Esa, digamos, es la pregunta para Anita, digamos. Bueno, yo creo que el nuevo modelo de desarrollo es necesario y urgente. Con este sistema neoliberal que no solamente es egoísta con el ser humano, sino con la naturaleza también. El nuevo modelo de desarrollo tiene que industrializar Chile. O sea, acá lo que nosotros estamos haciendo es exportar materias primas, incluso transnacionales se están llevando todas las materias primas y sin otorgar trabajo para Chile. Entonces, ahí hay un tema que debemos trabajar, que es la industrialización de Chile y junto con eso el desarrollo de la soberanía alimentaria, que también es otro tema, con el tema de la agricultura. Bueno, la población está enferma, o sea, un alto porcentaje sufriendo de cáncer y esto es por el tema alimentario, la falta de respeto hacia la naturaleza, o sea, tenemos índices de contaminación ni un respeto. En Quintero vivimos la situación de la contaminación y que la Constitución se lo permite, el poco respeto a la empresa. Yo creo que tiene que ir todo de la mano, tiene que haber un nuevo un modelo de desarrollo también en el área de la educación. O sea, recuerden hace un tiempo atrás que este gobierno quería dejar como alternativa el tema de las clases de historia, o sea, a eso estábamos llegando y por eso se impulsó y fue tan necesario, o sea, el estallido social, porque la falta de respeto ya de este gobierno pasaban todos los límites. Junto con el derecho, o sea, si tenemos una soberanía alimentaria, nos aseguran que mejor calidad de vida se produce. Entonces, creo que todo va a un desarrollo un desarrollo que tiene que ir de la mano con el área de la educación, con el tema del código del trabajo también. Ahí se nos cayó Anita. Ahora volví, tenía un pequeño problema. Bueno, y también con el tema del nuevo modelo de desarrollo, también hay que ver el tema de la vivienda, o sea, las condiciones que se está viviendo, se está hacinada ya la gente porque no se ha regularizado el tema de la vivienda. O sea, creo que el desarrollo país tiene que, todas las aristas son las que se tienen que evaluar. Marcelo, igual ustedes como trabajadores, digamos, particularmente aduanas, ven todo lo que entra y sale de Chile. O sea, también me imagino que, digamos, para lo que tú nos vas a contar, tiene una vivencia, digamos, particular desde ese conocimiento, digamos, que entra y que sale de Chile y uno se podrá darse cuenta cuánto nos falta para ser un país, digamos, que efectivamente construya un nuevo modelo de desarrollo de progreso para Chile. Ok. Me acaban de informar que Wander va ganando 1-0.
Tema aparte. Mira, qué bueno que hiciste la pregunta porque hoy día Chile es un país absolutamente globalizado, ¿no? Desde el punto de vista de la transferencia de mercancías, importaciones y exportaciones. Eh, tenemos tratados de libre comercio, ¿cierto? Con muchos países, con bloques económicos. El arancel aduanero hoy día, que se supone que es un 6% a las importaciones, está en promedio del 2% por el producto de estos tratados de libre comercio. Por lo tanto, y además, si nos recordamos en el acuerdo del 19 de noviembre, dice expresamente que todos estos tratados no se van a tocar en la nueva constitución. ¿Sí? Porque es, en esencia, es lo que les mantiene en modelo a los grandes empresarios, ya sea que importen o exporten en materias primas chilenas. ¿Ah? Nosotros acá exportamos materias primas y nos traemos los productos y esos productos se la venden después a la población, pues así funciona. ¿Ya? No tenemos una matriz productiva, como decía Anita. ¿Ya? Por lo tanto, el modelo se centra no, yo no soy economista, pero viéndolo así simplemente, se centra en importaciones, exportaciones, ¿cierto? Exportar materias primas y después vender todo eso que se importa a la población. Por eso dicen que cuando sube el dólar es malo porque los productos al interior del país suben. ¿Ah? Y empiezan a reclamar los exportadores, ¿cierto? Perdón, al revés. Eh, pero en definitiva tiene implicancias sobre ese tipo de cosas. Y ahí nos dejaron amarrados, po, con ese acuerdo del 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nosotros deberíamos hacer es diversificar la matriz productiva de este país. Producir bienes y servicios de consumo y no estar exportando materias primas. El Estado tiene que tener una participación mayor en la construcción de empresas estatales. Y con la constitución subsidiaria que hoy día tenemos es muy difícil. Tiene que haber control de precios también, para evitar la inflación, sobre todo aquellos productos que son esenciales. Yo creo que hay que nacionalizar algunas empresas o renacionalizarlas. El cobre no puede ser un, un- un bien, ¿cierto? Un insumo que solamente se exporte y que más encima las empresas extranjeras que vienen a sacar el cobre no dejen absolutamente nada dentro del país, ni siquiera a nivel de impuestos. Los trabajadores obviamente tienen que tener mayor participación dentro del aparato productivo de cada empresa, no solamente negociar los sueldos a través de las negociaciones colectivas, porque dicho sea de paso, son muy pocos los trabajadores que hacen ese tipo de, de dinámicas, ¿cierto? Que están reguladas en una ley y en una norma. Y si no cambiamos la constitución, si no sacamos que este tiene que ser un Estado no subsidiario, todo eso no va a funcionar. ¿Eh? Porque al cambiar la matriz productiva, como decía Anita, nosotros lo que vamos a tener es que esos recursos que hoy día vamos a disponer tienen que ir a mejorar la salud, a mejorar la educación, al derecho a la vivienda, ¿cierto? Y todas las otras cosas necesarias y básicas que la población necesita para poder vivir dignamente. El resto dejémoselo al mercado, ¿ya? Pero por lo menos ese tipo de cosas tienen que estar resueltas. Y para poder resolverlas con esta economía neoliberal, no lo vamos a hacer. Bien, Marcelo. Eh,
Bueno, este tema del nuevo modelo de desarrollo y progreso en Chile es un tema que está cada vez va tomando más fuerza y digamos, tendrá que, desde el mundo sindical y desde las y los trabajadores, habrá que hacer mucha más claridad y poder sintetizar este deseo, digamos, de transformar Chile y de industrializarlo y asegurar que la riqueza quede, digamos, dentro de nuestro país. Bueno, el tema siguiente tiene que ver con las demandas de los trabajadores, ¿ya? Históricamente la central unitaria ha tenido en distintos momentos, a partir del año 89, cuando se vuelve a formar la Central Unitaria de Trabajadores, ha tenido distintos pliegos de Chile, ¿ya? Que han sido pliegos donde se han sintetizado las demandas y se han convertido en una bandera de lucha para todos los trabajadores chilenos. Entonces, a partir de las demandas de cada ramal, ¿ya? La Central Unitaria está dividida en 15 ramales. Están las CUT provinciales, las CUT territoriales, ¿sí? Hay una organización que cubre todo el territorio. Entonces la pregunta es, o el tema para conversar y conocer sus opiniones, es si en este momento es posible que se pueda levantar un nuevo pliego de Chile para poder sintetizar las demandas que tiene desde el mundo de las y los trabajadores, para poder aglutinar también más fuerzas sociales en torno a una gran demanda que pasa por la nueva Constitución, sus contenidos, pero que sigue posteriormente a tener la nueva Carta, porque la lucha no se va a detener porque tengamos una nueva Constitución, sino que la lucha política continuará, las demandas sociales continuarán. Entonces hay que tener digamos, una capacidad de síntesis, que es lo que se ha hecho anteriormente con el pliego de Chile. Entonces esa es la pregunta: ¿cómo ustedes visualizan esta necesidad de la síntesis de las demandas por parte de las y los trabajadores, que en nuestro país suman alrededor de 12 millones, 12 millones, digamos? Esos son los grandes números de la fuerza de trabajo chilena, ¿no? Anita. Primero que todo, yo creo que es fundamental el cambio de la Constitución. Hace un tiempo atrás se hicieron unas reformas laborales en el cual nos topamos con el Tribunal Constitucional, donde fue anticonstitucional, que es la negociación ramal. Y yo creo que hay que apuntar para allá, o sea, primero cambiar la Constitución para que nos permita la negociación ramal, avanzar en el proceso de sindicalización, porque si bien son 12 millones de trabajadores, la fuerza laboral, y en realidad el porcentaje de sindicalización es muy baja, la tasa de sindicalización en nuestro país. Entonces, el primer objetivo es avanzar a la sindicalización y que la sindicalización se convierta en un derecho real. O sea, todos sabemos que constituir un sindicato en una empresa hay que hacerlo muy rápido, con las personas justas necesarias, porque si el tema se filtra al empleador, donde despiden a los trabajadores, y por eso los trabajadores tienen tanto miedo a sindicalizarse. Y al sindicalizarnos, vamos a nuestra fuerza como trabajadores. Hay mucha gente que sigue el discurso de la derecha y que ataca cuando no se logran los objetivos que pretendemos como clase trabajadora. La gran mayoría de las críticas son de la gente que ni siquiera se atreve a ser parte de un sindicato, o sea, impensable que vaya a constituir un sindicato. Entonces, como
entregar más información para que la gente también conozca del trabajo de la CUT para poder ir avanzando. O sea, el pueblo cree que vamos a salir en el matinal, eso es impensable, o sea, esos espacios no están hechos para nosotros, esos espacios son privilegiados para la clase privilegiada y que ellos transmiten sus mensajes, su farándula y todo para tener adormecido al pueblo de Chile. Entonces, creo que el primer avance es hacia la sindicalización y cambiar la constitución para poder en la CUT ya tenemos avanzado el tema de la organización por ramal y creo que el camino es ese, o sea, donde los trabajadores tienen poder de presión son los países que se aprobó ya la negociación ramal. Ahí es donde los trabajadores sí tienen derecho, no como en este estado que tenemos actualmente que junto con esta crisis quedó más en evidencia que se ha dedicado a proteger al empresario con 6 meses de no pagar impuestos, siendo versus los trabajadores que no han hecho gastar el seguro de cesantía, no han hecho gastar nuestros fondos de AFP y este país no se ha hecho cargo, este gobierno no se ha hecho cargo de que la clase trabajadora no ha tenido ninguna protección. Los trabajadores hemos pagado esta crisis. Muy clara, compañera. Marcelo. Sí. Bueno, Anita ahí como dirigente de la CUT, ella tiene más información del sector privado que yo trabajo en el sector público. Tiene la experiencia también, yo es lo que leo y lo que escucho, ¿ya? Lo que converso con algunos compañeros. Y además que las situaciones que plantea Anita también se dan en el sector público, ¿ya? No somos ajenos a las presiones de no sindicalizarse o si quiere subir de grado, sale del sindicato, ¿ya? Esas cosas existen, ¿ya? La persecución a los dirigentes también existe. Los petitorios se levantan por servicio, por organizaciones de confederaciones, después llegamos a la CUT, ¿cierto? Nosotros estamos en la NEP. Se producen las negociaciones en la mesa del sector público, donde hay un petitorio transversal a todas las organizaciones, y en donde todos los años los funcionarios públicos se movilizan detrás de ese petitorio. Pero si tú ves, y aquí voy a ser un poco más crítico, la gente se moviliza, o la gran mayoría se moviliza por plata, ¿ya? Si el reajuste es muy bajo, la negociación fue mala, ¿ya? Si el reajuste es alto, la negociación fue buena, ¿ya? Pero dentro de los petitorios hay una otra serie de temas que tienen que ver con la estabilidad laboral, con las mejoras en los bienestar de las instituciones, con cambios al estatuto administrativo para que nos den mayor poder, ¿cierto?, a los trabajadores para poder defendernos. Hay otras cosas, aparte del tema plata, digamos, que están en los petitorios y que a veces a la gente no la mueve. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como dirigentes y confederaciones, bueno, tampoco tenemos acceso a los medios de comunicación, como dice la Anita, tenemos que educar a los trabajadores, porque ese es el rol nuestro, ¿ya? Tenemos que sensibilizarlo con otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el dinero, ¿ya? Y eso es parte también del modelo en el cual nos han metido, ¿ya? O sea, es como natural, o se veía como natural, que alguien tenía que estudiar, sacar una carrera buena, ir a la universidad, tener un buen pasar, ¿cierto?, como le llaman, y mientras más plata gane, ¿cierto?, voy a tener
una mejor casa, voy a tener un mejor auto, voy a tener una mejor situación, voy a poner a los niños en un mejor colegio y después que los niños salgan, ¿cierto? No importa que ellos terminen endeudados eternamente con la universidad y con la educación de mi hijo, total, al final van a ser gente exitosa, ¿no? Entonces, este modelo nos ha metido en esa mentalidad a la gente, ¿ya? Y esa mentalidad hay que cambiarla. Esa mentalidad hay que cambiarla y los dirigentes sindicales tenemos un rol fundamental, ¿ya? Porque podemos construir miles de petitorios, ¿ya? Pero si no le pones el concepto financiero de plata, ten por seguro que hoy día, ¿cierto? Va a ser muy difícil movilizar a gente que hoy día no se moviliza. Y aquí viene una paradoja, porque el estallido social del 18 de octubre, ¿ya? Cuando tú ves las demandas, ¿ya? Son demandas de no más FP, ¿cierto? Calidad, mejor calidad de educación, etcétera. Y quebró ese esquema. Lo quebró, ¿ya? La gente estaba tan sumida en su cosa particular e individual que se dio cuenta que después del 18 de octubre en realidad el problema no era solamente mío, sino que era un problema transversal y lo tenía el vecino, y lo tenía la gente de Punta Arenas y lo tenía la gente de Arica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos ya próximamente que el 25 de octubre pagará el apruebo, ¿ya? Yo creo que a partir de ese día, ¿ya? Todas las organizaciones sociales, sindicales, tienen que juntarse y, como decías tú, Raúl, armar un petitorio, ¿cierto? Armar un modelo de desarrollo que los trabajadores en este país queremos, y esas cosas que se van a, a plasmar, espero yo, en un documento que todos los trabajadores de Chile lo conozcan, nosotros tenemos que exigir que tienen que ser parte de la nueva Constitución, ¿ya? Yo me concentraría hoy día en el 25 de octubre, ¿ya? Y después de eso hay que incrementar la movilización, hay que incrementar las ideas, hay que incrementar los petitorios y hay que exigir que en la nueva Constitución, ¿cierto? Y ojalá que salgan constituyentes que estén a favor de nuestras demandas y no elijamos constituyentes que son los mismos de siempre que han redactado las leyes durante este tiempo. Porque si no lo hacen así, el estallido social 3.0 lo vamos a tener en 2 o 3 años más, ¿ya? Yo creo que hay que asegurar el triunfo del 25 de octubre y después de ese momento la CUT, ¿cierto? Que es una sindical en este país, junto con las organizaciones sociales, tienen que hacer una discusión profunda, ¿ya? Y con participación de los trabajadores, para que en la nueva Constitución nuestras demandas estén insertas. No podemos llegar y solamente dejarle a 150 personas que redacten a su pinta, ¿cierto?, una nueva Constitución. Tenemos que estar afuera, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en todos lados exigiendo que en esa Constitución estén los temas que nosotros queremos plantear. Eso, compañero. Perfecto, muy, muy claras ambas opiniones. Estamos en el programa Por Voz Propia, las y los trabajadores organizados por Nueva Constitución, Nuevo Estado. Y están hoy día invitadas Anita Millacaris, presidenta de la CUT territorial Chacabuco de la región metropolitana, y Marcelo Reyes, director Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas ANFACH. Bueno, hemos ido avanzando armando un rompecabezas, pero que es es Chile, digamos, bajo la mirada de los dirigentes sindicales, ¿ya? Y vamos a pasar al quinto punto que tenemos como idea de conversar, y es que cuando uno hoy día sale a la calle, ve que hay trabajadores que tienen contrato y otros trabajadores que no tienen contrato, que son los informales. Y esta es una situación como que, tanto de repetirla y usada por el modelo, se convierte como una cosa que es aceptada, que es normal, y que así opera Chile. Entonces lo vemos cuando digamos, se dan todos estos subsidios producto de la pandemia.
todos estos subsidios están asociados a los trabajadores que tienen contrato, que de alguna u otra forma tienen previsión, participan de este fondo de cesantía, pero hay todo un mundo de trabajadores que no tienen contrato y están lejos de esa realidad, ¿ya? Entonces, este tema de las leyes sociales, digamos, los accidentes del trabajo. En Chile hay 400 trabajadores más o menos que mueren todos los años por accidentes del trabajo. Entonces, digamos, queremos tocar este tema, cómo se ve. También tenemos el tema del subcontrato, digamos, que también son trabajadores o temporeros, digamos, que son trabajadores mirados como en categorías menores por el modelo y que le restan derechos. Entonces, ¿cómo romper con esto que se ha instituido en Chile, que se puede trabajar sin contrato, sin leyes sociales, y que no es una cantidad menor de trabajadores? Estamos hablando de alrededor de 4 o quizás millones de trabajadores que están en esas condiciones, y otros que sí la tienen. Entonces, ¿cuál es la opinión, digamos, desde el punto desde los dirigentes sindicales, digamos, sobre esta realidad? Porque a veces uno siente que cuando se habla o se levanta en petitorio, esta parte queda como postergada, no aparece con tanta claridad, y es una parte del Chile real y que está asociada a la pobreza, a la marginalidad, digamos, y a condiciones de vida que no son las que se requieren, digamos, para poder vivir bien. Compañera Anita. Así es, pues compañero Raúl, efectivamente hay hartos trabajadores que están en la informalidad y ya ahora en este tiempo de crisis eso ha incrementado aún mayor. O sea, las ferias, solo mirar las ferias libres. Las ferias libres actuales son interminables, o sea, la gente se está siendo arrastrada más a la informalidad. Así, antes de esta crisis ya existía la informalidad en lo laboral, o sea, acá viene a aumentar porque aumenta la cesantía. Yo creo que hay que ir visualizando ese tema, o sea, si nosotros como trabajadores queremos dignificar a nuestra clase, debemos partir por organizarnos. El trabajador independiente también puede sindicalizarse, o sea, hay que organizar a los cesantes. Yo creo que hay un camino arduo que viene desde ahora para adelante, porque nosotros sabemos cómo manejan la política, la derecha, y cuando nosotros avanzamos como pueblo, ellos empiezan a apretarnos con el tema de que las empresas se van, que viene el desempleo. Entonces, yo creo que el camino de ahora para adelante es organizar a cada trabajador independiente y hasta los cesantes. O sea, hay que exigirle al gobierno que tenemos que tener una lucha por trabajo decente, por trabajo decente, que significa el subcontrato no es un trabajo decente, porque ahí existe el trabajador de primera categoría y el trabajador de segunda categoría con el subcontrato. Un trabajador subcontratado puede llegar a ganar hasta el 50% menos que el otro trabajador. O sea, el tema que también precariza toda esta situación es la poca organización que existe. Creo que la lucha viene a... Nuestra organización debe estar más allá de los trabajadores, tiene que estar con los trabajadores desempleados también, porque como va a venir un aumento de desempleo y el gobierno se tiene que hacer cargo, o sea, ahora Unilever cierra su planta después que se llenó los bolsillos y se va. Y acá en Chile nosotros consumimos más del 50% de lo que produce Unilever, o sea, y después pretenden que nosotros sigamos consumiendo si nos están quitando la mano de obra. Más de 300 familias que quedan desamparadas porque son casi 300 puestos de trabajo y cada puesto de trabajo significa
significa una familia detrás. Creo que es hora de aprovechar esto, la reconstrucción de los tejidos sociales para llegar a todo ámbito, y la organización es la única forma, la organización y la unidad de la clase que nos va a hacer enfrentar esta situación de mejor manera. Gracias, compañera. Compañero Marcelo. Sí. Sí, lo que pasa es que es como una pregunta de que no se puede contestar como qué es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hizo Anita fue decir qué es lo que hay que hacer para poder llegar a eso, ¿no? Porque no tenemos, en este modelo no tenemos una varita mágica para resolver el problema de los trabajadores independientes, por ejemplo, los vendedores ambulantes, las dueñas de casa, etcétera, que no tienen un empleo formal, ¿ya? Hay otros países donde al artesano el Estado le paga un sueldo, ¿no? Y el artesano tiene que, durante ese periodo de trabajo, demostrar que trabajó, ¿cierto? Y produjo, ¿no? Eh, pero para llegar a eso, insisto, en este modelo no se puede. Por lo tanto, lo que se ha estado haciendo durante todos estos años es, es parchar situaciones con un ingreso mínimo familiar, ¿cierto? Con una jubilación mínima para aquellos que no impusieron durante toda su vida. Son parches, todo eso son parches, ¿ya? Y que no resuelven el problema de la dignidad de la persona, ¿ya? Entonces, voy a volver a insistir y el título del programa también. Hay que cambiar la constitución, ¿eh? Tiene que ser un Estado y un país solidario, ¿ya? No puede ser un Estado subsidiario. No puedes tirar toda la cosa al mercado, ¿ya? Porque el mercado ya está, claro que no resuelve los problemas, ¿cierto?, de las personas, ¿ya? Lo único que hace es precarizarlo. Y eso es el neoliberalismo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que cambiarlo, ¿ya? Y eso hay que hacerle entender a la gente, ¿ya? Mira, el otro día yo veía un video del diputado Boris, creo que era, que decía que el tema constituyente no era un tema que le importara a la gente, pues. Si la gente se movilizó pensando, de alguna forma, ¿cierto? Se movilizó pensando en que la constitución nos va a resolver los problemas, y es efectivo. Entonces, ¿cómo decir esa barbaridad? Insisto, los trabajadores son los dirigentes, tenemos que ser capaces de convencer a la gente que todos sus problemas, o la gran mayoría, o por lo menos para tener una vida digna, pasan hoy día en Chile por cambiar la constitución y darle sentido y poner al ser humano al centro, ¿ya? Fíjate que voy a volver a la pregunta del principio. Una de las primeras 40 medidas del gobierno de Salvador Allende dice: incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, esquineros y dueñas de casa. Llevamos 50 años esperando, ¿cierto?, que se resuelvan esos problemas. Ya el gobierno popular, ¿cierto?, Salvador Allende ya lo estaba planteando. Y lo estaba planteando porque a lo mejor estaban las condiciones y una constitución que permitía hacer eso. Llegó el gobierno militar, la dictadura militar, ¿cierto?, cambió todo, cambió la constitución y nos fuimos a la cresta, ¿eh? Y hay compañeros que durante todo este tiempo han levantado esas banderas, han ido a la calle, ¿cierto? Incluso algunos lo han asesinado por esto, y por lo menos démosle un homenaje, ¿cierto?, en el 25 de octubre y cuando se tenga que redactar la nueva constitución para que realmente tengamos un Estado que sea solidario y no subsidiario. Yo no tengo la varita mágica para decirte cómo resolver el tema, no lo sé. Lo único que sé es que con el Estado actual no lo podemos cumplir, ¿ya?
Así que todo el análisis que hace la Anita de las subcontrataciones, ¿cierto? De la precariedad del empleo, eso hoy día existe. ¿Ya? Y no lo vamos a resolver en este modelo. Eso es lo que estoy tratando de plantear. Eso, compañero. Ya. Bien, digamos, seguimos en el programa por voz propia, las y los trabajadores organizados por nueva constitución y nuevo Estado. Vamos al sexto tema, que es el tema que a veces la opinión del movimiento, o sea, no siempre la opinión del movimiento sindical aparece, digamos, sino que son muchas ONG digamos, otro tipo de organizaciones que son las organizaciones ambientalistas los que han fijado posiciones o miradas sobre distintos temas en el país, ¿ya? Si miramos el conflicto, digamos, lo que ocurre en Puchucaví, Quintero, que es una zona de sacrificio, como existen muchas otras en Chile, digamos, ¿cuál es la mirada desde el mundo de los trabajadores, ¿ya? Entonces queremos poner como tema el tema de la lucha por el agua, la tierra, los recursos naturales, la naturaleza, y también de los pueblos ancestrales, o lo que llamamos pueblos originarios, digamos, la plurinacionalidad, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que están ahí, pero cada uno se referirá, digamos, a algún detalle que quiera expresarlo sobre esta lucha que hay por ser un pueblo plurinacional, porque la explotación de los recursos naturales tenga otra lógica, y cuál es la mirada, el tema del agua, la sequía, digamos, cuál es la mirada desde los trabajadores y las trabajadoras sobre estos temas, lo que ustedes quieran decir, digamos. Anita. Como dice el compañero Marcelo, o sea, todo es imposible si no cambiamos esta constitución. O sea, nosotros estamos soñando con un ideal, pero yo creo que el primer paso para que podamos ir concretando es primero este 25 de octubre ir por el apruebo y que seamos una mayoría, una gran mayoría. Y después es un paso súper importante, como dice el compañero, el tema de los constituyentes. ¿Quiénes nos van a representar? O sea, eso hay que tenerlo súper claro, que ahora, no sé, por dar un ejemplo, Joaquín Lavín, ahora una santa paloma. Él ahora hace mascarilla y hace un reality show de su vida, o sea, están los matinales, un socialdemócrata prácticamente ahora, o sea, pedirle a la gente que no nos olvidemos, porque todos esos lobos hoy se están convirtiendo en ovejitas para poder tener una posibilidad de influir en el cambio de la Constitución. Yo creo que lo que debemos tener claro es saber dónde vamos a poner nuestros votos para que no nos representen para escribir esa nueva Constitución. Y el tema del agua nunca ha sido sequía, saqueo. Eso ha sido el tema del agua. Y el tema del agua lo permite la Constitución, porque en la Constitución está establecido como que es un sistema subsidiario y lo único que importa acá es el lucro, o sea, el agua, que es un bien básico. Esta constitución permite que se privatice, o sea, hay un grupo privilegiado que tiene las lucas, porque nosotros no vamos a comprar el agua, o sea, nosotros no vamos a tener la plata para comprar el agua, o sea, van a ser los mismos de siempre, por algo tienen las tremendas plantaciones y exportaciones de paltas. ¿Y qué pasa con el campesino modesto? O sea, ni siquiera se le están muriendo los animales. Porque el agua tiene dueño acá en Chile, o sea, es insólito que nuestro país tenga esta necesidad tan básica, tenga dueño. El tema de la Constitución tiene todo, o sea, tiene todo ahí, o sea,
recordemos que el tema de las pensiones, cuando la profesora quiso hacer su reclamo, quiso recuperar su plata de la FP para cubrir otra necesidad que también debiera estar establecida dentro de la Constitución y garantizar que el tema de la vivienda. Esta profesora, por no tener dónde vivir, quería sacar la plata de la FP para poder pagar su casa y no se la quitaran, porque acá en Chile, como no está protegido el tema de la vivienda, no hay un derecho garantizado, acá el valor de una vivienda la terminamos pagando hasta 3, 4 veces, o sea, y durante 12, 15 años tienes que pasar en un comité de allegados para poder tener alguna posibilidad. Y también hay que ver que el tema de la vivienda tampoco es una vivienda digna. O sea, ya hemos visto lo que ha pasado con este tipo de departamentos que son cruzados, la cantidad de problemas sociales que ha traído esa mala calidad de vivienda. El tema de esta profesora, volviendo, ella no pudo sacar su plata de la FP porque el Tribunal Constitucional no se lo permitió. O sea, que no dejemos que a la gente la engañen, porque el rechazo está haciendo su campaña, que el cambio de constitución es innecesario y todo, pero hagamos memoria, por favor hagamos memoria, que es lo más importante, que cuando se quiso retirar el fondo del FP fue anticonstitucional. Cuando se quisieron hacer las reformas estudiantiles, ¿qué pasó ahí? El lucro, o sea, la educación conlleva lucro en esta constitución. Entonces, cuando se quiso eliminar el lucro de la educación, fue anticonstitucional. O sea, ahora que el rechazo nos vengan a decir que no importa cambiar la constitución, porque ya el Tribunal Constitucional lo ha dejado varias veces ya marcado que no es factible el tema del CERNAC. O sea, nosotros como consumidores no tenemos nada que los garantice. El CERNAC es una pura pantalla, o sea, no tiene ningún poder de defender a un consumidor. No sé, hay tantos casos que de repente vienen a la memoria de cada vez que el Tribunal Constitucional no nos ha permitido algo. O sea, es importante que tengamos claro eso y que el tema de los constituyentes, que no se nos vengan a disfrazar de ovejitas estos que ya estuvieron detrás de la dictadura, ahí. Entonces, o sea, está todo, el tema de la educación, el tema de las pensiones, el tema de la salud. O sea, ¿quién tiene derecho? En la Constitución dice que tú tienes derecho a elegir, pero ¿quién tiene derecho a elegir? El que tiene plata. Nosotros los pobres no tenemos derecho a elegir. Y ya ha sido bastante las burlas que ha tenido, sobre todo este gobierno, porque este gobierno ha sido despiadado, se ha burlado en nuestras caras, ha dicho que los pobres vamos a hacer vida social al consultorio a las 5 de la mañana, ¿se recuerdan? Han dicho que cuando nos mandaron a comprar flores porque era lo único que estaba barato, o sea, siendo que cuando el pueblo estaba reclamando por hambre, nos estaban mandando a comprar flores. Entonces, lo más importante, yo creo, es estar siempre refrescando la memoria de la gente para que podamos hacer los cambios reales, porque este pequeño grupo privilegiado que no va a querer soltar sus beneficios, ellos no van a querer soltar su estatus de vida, ellos ya no van a querer soltar nada, o sea, ellos tienen el poder adquisitivo para comprar. Se vienen las elecciones, o sea, yo quiero que la gente no se olvide, o sea, la derecha nunca más en nuestro país, o sea, la derecha ha sido el cáncer para nuestro país. Son los corruptos, son los ladrones, o sea, tenemos un presidente ladrón de banco. Que la gente no se olvide.
Bien, compañera Anita. Marcelo. Sí, comparto plenamente todo lo que dice Anita. Eh, Mira, eh, sí, bueno, nosotros sabemos que el tema ambiental eh, molesta al empresariado, ¿cierto? Molesta a los gobiernos, porque no pueden llevar a cabo sus inversiones, ¿cierto? Porque el tema ambiental a veces se lo impide, ¿ya? Pero hay que, pero a la larga también sabemos que cuando esas cosas empiezan a pasar, empiezan las presiones, ¿cierto? Los lobistas y al final terminan votando en estas comisiones medioambientales y al final le dan la pasada igual, ¿ya? Y se generan los conflictos. Eh, por lo tanto, en la nueva constitución tiene que haber una redacción que impida eso, ¿ya? Y crear una institucionalidad ambiental que impida que las empresas o las grandes empresas, ¿cierto?, abusen, ¿cierto?, del tema ambiental. No podemos estar destruyendo el planeta, es una cuestión básica, ¿ya? Eh, y donde nosotros vivimos y donde nuestros hijos se van a desarrollar el día de mañana, ¿ya? Dicho sea de paso, con este tema de la pandemia, leía por ahí en algunos artículos hace un tiempo atrás que el calentamiento global había bajado, ¿no? Porque había menos industria, ¿cierto? Había menos gases contaminantes y por lo tanto el medio ambiente había mejorado, ¿no? Es como que si paramos toda la Tierra, yo creo que de aquí a 4 años podríamos tener ya el aire absolutamente limpio, ¿ya? Incluso hay algunas grandes potencias que desconocen ese tipo de situaciones. Bueno, Estados Unidos la desconoce absolutamente el señor Trump. Ahí tenía un fascista que lo eligieron, entre comillas, democráticamente. Y nosotros tenemos que tener un Estado laico y plurinacional. Eh, Dime si me equivoco, pero la Constitución no habla nada de los pueblos originarios, ¿sí? Los pueblos originarios tienen que ser reconocidos en la Constitución, ¿ya? Y tienen y con plenos derechos, ¿ya? Incluso tienen que tener su autonomía para poder gestionarse en algunos aspectos de la vida. Si no hacemos eso, el conflicto mapuche, que le llaman, ¿cierto?, va a ser un conflicto que va a continuar, ¿ya? Con más violencia, con menos violencia, pero va a continuar igual. Y ese es el conflicto hoy día. Parece que este gobierno y los anteriores a lo mejor no han sabido resolverlo, ya sea porque la constitución no se lo permite, ¿ya? O porque no tienen la voluntad política de hacerlo, porque van a afectar y le tienen que quitar las tierras, ¿cierto?, a los empresarios que usurparon durante estos años a las comunidades mapuches. Por lo tanto, eso tiene que estar reconocido, ¿ya? Tiene que estar reconocido la plurinacionalidad, ¿cierto?, dentro de la Constitución. Tiene que haber reconocimiento de los pueblos originarios, tiene que estar contenido el tema ambiental y yo creo que, insisto, y yo creo que es parte de la conclusión de este programa y los anteriores, me imagino, y todos los que todo eso tiene que estar escrito, ¿cierto?, para tener el paraguas, para poder dictar leyes que vayan en beneficio del ser humano, ¿cierto?, y no de las grandes empresas. Y eso tiene que estar en la Constitución. No, voy a insistir y ser majadero que hoy día tenemos una oportunidad histórica, ¿no? Chile ha tenido no sé cuántas constituciones y modificaciones a la Constitución. Ninguna ha sido redactada por el pueblo, ¿ya? Hoy día no vamos a tener una asamblea constituyente, ¿ya?, como a lo mejor a muchos nos gustaría, ¿ya? Vamos a tener una convención constitucional, ¿ya? Y esa convención constitucional va a ser elegida 100% por la población, por la gente. Y es lo que decía Anita, hay que tener cuidado
en quienes vamos a elegir. Y en eso tenemos que concentrarnos el día de mañana. Porque si las organizaciones sociales, los trabajadores y todo el mundo vamos en, no sé, como en listas separadas y al final termina a la derecha, weón, con más del tercio en la Asamblea Constitucional, estamos fritos, po, weón. No hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parte del discurso, ¿cierto?, que viene históricamente, hay que trabajar el tema ambiental, el tema de los pueblos originarios, el tema de la estabilidad laboral, el tema de poner al hombre como, y a la persona, digamos, al centro. Y también hay que asegurar, y a lo mejor no sé si viene la pregunta más adelante, la eliminación de un sistema patriarcal en el cual exista eh, equidad, ¿cierto? Lo que es género, paridad de género, y asegurarlo a través de la Constitución. Porque si no, al final va a quedar como un aspecto, ¿cierto?, dentro del discurso y que no lo vamos a poder resolver, ¿ya? Yo creo que las mujeres acá son más de la mitad de la población, los hombres somos menos, y yo creo que la mujer tiene que tener un reconocimiento mucho mayor al que tiene hoy día. Eso es mero. Ya, muy, Compañero, con eh, respecto, o sea, sí, primero la prueba, después la convención constitucional, porque es la única que nos va a garantizar la paridad para las mujeres. Entonces, ahí es la importancia, el llamado a las mujeres, de estar muy pendientes de que no puede ser mixta, porque con la mixta no vamos a lograr la paridad y tiene que ser 100% ciudadano electo para que nos escriban la Constitución. Y otro tema que también está olvidado en la Constitución, bueno, en esta Constitución lo único que viene es lucro para la clase privilegiada y era, nada más tiene, o sea, porque no existe la mujer en esta Constitución, tampoco hay derecho para los menores de edad. Tampoco existe el derecho para las personas con capacidades distintas. Por algo existe el negociado de la Teletón que, eh, que más encima discrimina por edad. O sea, ni siquiera, o sea, llegan a los 18 años, ya hasta ahí nomás se atendió la persona con capacidades distintas. Entonces, es importante dejar resguardado eso, porque no es posible que la gente con capacidad distinta tenga que vivir de la caridad. Si ellos tienen derechos y esos derechos deben quedar reflejados en la Constitución. Creo que el tema de los pueblos originarios, o sea, llevan cuántos años y cuántos han asesinado. Hace menos de un mes a dos mujeres asesinadas mapuche. O sea, esa técnica que tiene estos asesinos de mostrar como suicidio, pero en realidad nosotros sí sabemos que esas mujeres nunca hubo un suicidio, sino que fueron asesinadas por este gobierno asesino. O sea, eh, esta constitución lo único que prevalece los subsidiarios y que prevalece a la clase acomodada, a los privilegiados de siempre. Entonces, esta actual constitución hay que cambiarla desde un principio y lo más importante es tener la cantidad de representantes que realmente representen al pueblo, a los trabajadores, para que el cambio se produzca. ¿Cuántas personas? Raúl, muy bien, compañera. Sí, dime nomás, Marcelo. Sí. sí, yo creo que la Anita tocó un tema que también es central. Yo creo que hay temas que están en la Constitución que no tienen que estar en la Constitución y hay temas que no están en la Constitución y que sí tienen que estar en la Constitución, ¿ya? Pero independiente de que estén o no estén, aquí se firmó un acuerdo a espaldas de la gente en el cual nos dejaron amarrados con algunos puntos, ¿ya? Como el famoso 2/3, ¿ya? O el tema de los acuerdos comerciales que no se pueden tocar, ¿ya?
pero hay un punto ahí que se dijo que era una hoja en blanco, ¿ya? Por lo tanto, esa hoja en blanco hay que exigirla, ¿ya? O sea, no puede la convención, cuando el día de mañana, cuando se reúna, decir, ya, esta es la constitución que hoy día tenemos. No, señores, hay que pararlo al tiro. Esta es una constitución desde cero, ¿ya? Pero si no, la van a empezar a modificar. Y ahí vamos a estar en el peor de los escenarios. Y hay que estar atentos, compañeros. Y hay uno de esos temas que nombró la Anita, que tiene que ver con la infancia, ¿ya? La infancia. Yo creo que acá en la nueva constitución los niños, ¿cierto? Hasta cierta edad tienen que tener todos sus derechos, ¿cierto? Y su dignidad humana resueltos, ¿ya? Al niño no le puede faltar alimentación, no le puede faltar educación, no le puede faltar la leche materna, no le puede faltar la salud, no le puede faltar nada hasta cierta edad, ¿ya? Y que es la edad en la cual el niño se está formando físicamente y mentalmente, ¿ya? No le puede faltar nada. Y a eso hay que asegurarlo, ¿ya? Yo creo que un buen punto que tocó la Anita, y por eso yo digo que una vez que se resuelva el apruebo el 25 de octubre, después de esa fecha, hay que tirar todos estos temas a la mesa, ¿ya? Y exigir que esos temas tienen que ir en la nueva constitución. Incluso independiente a lo mejor de quienes salgan los elegidos los constituyentes. Porque esto es lo que el pueblo está exigiendo, que ustedes escriban, ¿ya? Ustedes fueron elegidos para escribir lo que nosotros queremos que escriban, no lo que usted quiere que escribir, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante, y vuelvo a insistir, el petitorio más amplio posible de todas las fuerzas sociales, sindicales, etcétera, ¿cierto? Y la movilización, ¿ya? Vamos a tener que movilizarnos antes y durante la convención. Eso quería resaltar, que el tema de la infancia para mí igual es un tema relevante. Tengo 5 hijos y sé qué significa, ¿ya? Y hoy día incluso las familias optan, o los cabros más jóvenes optan por no tener hijos, ¿no? No porque no quieran, ¿ya? No porque no son un gasto para ellos. No tienen cómo educarlos, ¿no? No saben cómo le van a resolver el problema de la salud. Entonces eso hay que asegurarlo. Sí, no, compañero. Ya. Muy bien. Entramos a la última ronda de opiniones, o sea, de conversación. Y bueno, como lo busca el programa y el minuto político que vivimos, o sea, ha quedado con mucha claridad presente la necesidad de ganar este plebiscito con el apruebo y la convención constitucional, como dijo Anita, que es la única alternativa para las mujeres para que sea paritaria. Y lo que ha puesto también en el tapete Marcelo, de importante el plebiscito, ganarlo, y también ha puesto ideas sobre qué hay que hacer a partir del día 26, cuando ya tengamos los resultados en la mano, y se abra el proceso de la elección de los constituyentes, y que con un compañero, que usando una frase de un compañero que es Manuel Martínez, parafraseándolo, hablamos de un verano al rojo vivo, porque hay 5 meses que son noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 5 meses que van a ser muy intensos para poder elegir a los constituyentes que los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo necesitan, ¿ya? Y es una batalla desigual, ¿ya? O sea, porque aquí también no podemos dejar de olvidar que está la mano del imperialismo norteamericano presente en Chile, ¿cierto? Para eso está de canciller Andrea Lamán, y yo me lo imagino hablando todos los días con el embajador de Estados Unidos, recibiendo instrucciones, digamos, y haciendo cosas para impedir, digamos, que esta situación no siga curso hacia una segunda unidad, aunque no se llame
pueblo sea protagonista y generador de los cambios, ¿ya? También están las presiones que vienen de la Comunidad Económica Europea, digamos, de la OCDE, de Alemania. Se ha hablado de la democracia alemana, que tiene amplias relaciones con la democracia cristiana en Chile, ¿cierto? Y también otros partidos de socialdemócratas, digamos. Entonces, Chile en estos 5 meses que siguen, digamos, va a aumentar la tensión y la presión, digamos, porque hay muchas miradas, no solo de nosotros, los chilenos, sino también del mundo, que no quiere que Chile abandone este modelo, digamos, y por ningún motivo vaya hacia ser un país, digamos, donde sean protagonistas los trabajadores y el pueblo. Bueno, visto eso, para poder dar la última ronda, digamos, algo más que se quiera acotar sobre estos dos grandes temas, que es el plebiscito del 25 y el camino que ahí se abre, el proceso electoral del 11 de abril, que tiene fecha, que es un proceso complejo donde hay elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales. Entonces es una mezcla que va a estar ahí, y que sabemos que la lucha que hoy día se está dando se va a intensificar, y eso requiere de más energía, de más organización por parte de los trabajadores y del pueblo. Entonces, en ese contexto, la última opinión global que ustedes quieran entregar sobre lo que quieran destacar sobre este minuto y lo que se viene para Chile. Marcelo. Bueno, antes de terminar, darte las gracias, Raúl, y ahí al equipo. Son espacios que van surgiendo, ¿cierto? Y uno espera, y dice, quiero que sí cuando lo invitan, porque uno espera que a siempre aportar un granito de arena donde pueda, ¿ya? Uno es un luchador desde que nació, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, yo creo que nunca voy a dejar de luchar. Y uno aprende a no luchar por uno, sino por los demás, ¿ya? Sobre todo en una sociedad como la hemos analizado durante este panel neoliberal, individualista, ¿cierto? En la cual cada uno apunta a que cada uno se salve solo, ¿ya? Pero la mentalidad humana es mucho mayor que eso, ¿ya? Y el estallido social del 18 de octubre nos demostró que la gente, aunque tenga cierto nivel de individualismo, necesita resolver sus problemas también en forma colectiva. Y ese colectivo tienen que dárselo y tienen que encauzarlo hoy día, creo yo, las organizaciones sociales y las organizaciones de los trabajadores. Los partidos políticos podrán hacer soporte, pero ellos no pueden llevarse para la casa el proceso constitucional. Y para poder impedir eso, voy a insistir en que tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos y dejar los sectarismos de lado en las organizaciones gremiales y sindicales, las organizaciones sociales, y tratar de construir una plataforma constitucional que nos permita llegar a la convención, ¿cierto?, con un petitorio y presionar para que nuestras demandas estén insertas en la nueva constitución. Y agradecerle nuevamente, compañero, y cuando lo requiera estamos a su disposición. Muchas gracias. Compañera Anita. Igual, muy agradecida del espacio, y creo que también, o sea, uno siempre está dispuesta a poder aportar un granito de arena en lo que sea para producir los cambios necesarios. O sea, yo creo que cuando uno abre los ojos es imposible volver a cerrarlos. Yo creo que cuando uno ya se inserta en esta lucha y entiende cómo es el sistema, uno lo único que anhela es dejarle un país más justo a nuestros hijos y a nuestras generaciones que vienen. Me daría vergüenza entregar esto como herencia a mis nietos, de verdad, porque es un país tan desigual, tenemos tanto por dónde avanzar. O sea, durante muchos años hemos estado
postergado y viviendo el individualismo que nos inculcó este sistema neoliberal. Y lo maravilloso de todo esto, de la crisis sanitaria, creo que es que vino a restaurar eso, el tejido social, y yo creo que hoy nos tomamos de la mano como clase trabajadora y el camino es de aquí para adelante avanzar a la máxima unidad posible. O sea, los que defienden este sistema neoliberal son muy pocos, pero son muy pocos, pero ellos tienen el poder y es momento de que nosotros, la clase trabajadora, los que nos vemos vulnerados diariamente, los que pasamos las necesidades, los que nos tenemos que transportar en transportes paupérrimos, los que debemos viajar por hora para un lugar de trabajo, es que nos obligan a hacer horas extras, que estás obligado a hacer horas extras para que por lo menos la plata te falte las últimas semanas del mes, no las 2 últimas semanas del mes. O sea, creo que la clase trabajadora ha estado olvidada desde el golpe militar. Nos vinieron a quitar todos los derechos y derechos que la clase trabajadora se la ha ganado con lucha, estando en la calle. O sea, y a apuntar a la unidad máxima, nos tomamos de la mano y no soltarnos más, avanzar a un Chile más justo, un Chile digno para todos. Muy bien, gracias a Anita Millacaris, presidenta de la CUT Territorial Chacabuco de la región metropolitana, y a Marcelo Reyes, director de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de ANFACH, ¿ya? Muchas gracias a ambos y ha sido muy placentero poder escuchar y vivir esta experiencia de hacer este conversatorio. Así que muchas gracias a ambos. ¿Ya? Gracias, compañero. Gracias. Abrazos. Gracias, compañero. Chao, Anita. Chao.